¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este conversatorio que vamos a tener. El día de hoy me encuentro muy bien acompañado por el filósofo, teólogo, gran teólogo, Néstor Díaz del canal El Teólogo Responde. ¿Cómo estás, Néstor? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno que pudiste decir bien el nombre del canal. Hay gente que dice que el teólogo no responde, así que me siento complacido, sí, de estar aquí, por lo menos eh, poder compartir contigo y con toda la audiencia que consume tu contenido. De verdad que sí, es un privilegio y más después de haber sido recomendados por un mutuo amigo como es Jonathan Ramos. Claro, claro. Mutuo amigo. Te conocí yo por él, por su canal, ciertamente. Y de ahí descubrí, pues, en ti como un gran pensador. Y la verdad es que yo voy iniciando con este canal realmente subiendo contenido y toda esta cuestión. Y la verdad es que me has halagado mucho de que yo iniciando y pueda tener una entrevista contigo. Así que me siento muy halagado. Así que muchas gracias, Néstor, por participar. Para mí también es un honor y un privilegio. Mira, Néstor, hay un tema que creo que hoy en día está muy candente en este mundillo de YouTube, eh, en el que con el auge del liberalismo en Latinoamérica, eh, tenemos ahora ciertas interrogantes sobre cuál es el papel del Estado, ¿ok? En su definición, pero y cuáles serían las posibles relaciones de ese Estado con el creyente, o lo podríamos expandir incluso a la iglesia misma. Creo que es un tema que a mí la verdad me resulta con bastantes interrogantes. Yo no lo tengo resuelto, ¿no? Y por eso pues te elegí para que nos pudieras acompañar en el desarrollo de este tema. Así que si te parece pues vamos dando inicio. Fíjate que yo considero de que antes de que nos podamos adentrar, a lo mejor en los pasajes correspondientes, creo que hay una tarea ineludible y es definir qué es el Estado, ¿no? Porque yo he encontrado que no es una labor tan sencilla ni tan No, evidente. ¿Cómo la encuentras tú, esa de cuestión? hecho, de hecho posiblemente no sea una definición sencilla ni concluyente. Hay personas que van a apelar a una definición muy árida del concepto de Estado y hay otros que van a apelar a una concepción más romántica, más sentimental, más emocional. De hecho, si mal no recuerdo, una educadora muy famosa de mi país, Ercilia Pepín, ella hacía distinción entre los conceptos nación, patria y Estado. Ella decía que nación es el terreno, que el Estado es la manera como administramos el terreno y que la patria es el sentimiento que tenemos por ese terreno. Entonces, esa es una manera de poder encontrar una diferenciación entre los conceptos para descubrir de esa manera que el Estado no es más que la forma como nos relacionamos a la hora de aplicar la gerencia de esa patria que hemos recibido a través de las luchas, a través de las coyunturas históricas, etcétera. Entonces, un Estado implica una idea de organización y una idea de administración. Entonces, de ese elemento emocional se pasa generalmente a definiciones más áridas como la que señala que el Estado es una organización de corte político. Tiene que ser de corte político porque involucra a las polis y las polis en relación con las personas que la habitan, que son en sí mismos políticos o políticos zoe, como hablaba Aristóteles. Y a partir de ahí, esta organización política va a desarrollar un sinnúmero o un conjunto específico de instituciones de corte burocrático, que van a tener como objetivo el poder administrar de forma representativa la red pública o la cosa pública que le pertenece a todos, pero que es administrada por unos como representación de ese todo. Esa sería más o menos la manera como uno puede encontrar una alusión a cómo definir el concepto de Estado. Muy, muy interesante lo que menciona Néstor. Si me lo permites, igual para que la audiencia
pueda tener también esta idea sobre cuál ha sido históricamente el pensamiento del Estado en algunos filósofos. Aquí los tengo. Y tengo, por ejemplo, la definición de Platón, de Hobbes, de Rousseau, de Weber y de Marx. Y vamos a Ujú. encontrar algunas similitudes, pero también diferencias, ¿no? Claro, y te faltó Maquiavelo. Maquiavelo Ah, es una figura muy importante también a la hora de hablar de la definición histórica del Estado, porque incluso el término Estado es posible que se encuentre por primera vez en Maquiavelo, o por lo menos de una forma aceptada en el consenso académico que trata estos tópicos, puesto que el término estatus es el que aparece más en El Príncipe, ok. y, y a partir de Maquiavelo es de donde podemos nosotros comenzar a hablar de una conceptualización básica del concepto de Estado. Porque, por ejemplo, tendríamos que para Hobbes, dice, es un poder organizado que se funda a partir de la cesión voluntaria del poder, ¿no? Como Hobbes Ujú. sostenía que el ser humano está Sí, eso para de estarnos Kant. peleando unos contra otros, ¿no? Ser un lobo para el hombre. Y dice, cedemos este poder, ¿no? Esta posibilidad de nosotros ejercer como la fuerza y ante un organismo. Pero él dice, pero si el organismo no cumple con esta función, entonces deja de ser legítimo y queda como roto el pacto, ¿no? Que establecimos con ese aspecto. Rousseau, no muy lejano me parece de esta definición, dice es un cuerpo político que nace del primer convenio, ¿no? Como que en Hobbes y en Rousseau hay El este, contrato social. este contrato, este pacto, ¿no? Ujú. Y que fue aprobado de algún modo unánimemente. Después tenemos para Weber, que yo encuentro que esta definición está muy de moda, sobre todo en el Ujú. mundo liberal, que dice el Estado es la coacción legítima y específica. Dice, es la fuerza bruta legitimada que mantiene el monopolio de la violencia. Y Marx me parece que también está un poco alineado a esto. Esto puede ser sorpresivo para muchos marxistas que tal vez no han leído a Marx, pero dice, la visión marxista del Estado es un conjunto de aparatos al servicio de la clase dominante y que oprime, ¿no? Sí, Sí. sí. Lo que pasa es que la única diferencia entre Marx y Weber es en el enfoque. Weber apela a un enfoque más funcional de la idea de Estado, pero el recurso de la coacción está presente en la definición de Estado tanto de Marx como de Weber. Y eso yo creo que sí podría generar una que otra sorpresa al marxista que nunca se ha leído a Marx. Así es, ¿no? Para Marx al final la meta era la abolición del Estado, ¿no? No, claro, claro. Ujú. O tal vez, aunque la abolición del Estado en Marx sería una especie de lectura utópica del pensador, lo que habría es una suplantación de las manos que lo controlan. Ujú. Entonces pasar, como es una cuestión de lucha de clases, pasar de la burguesía al proletariado. Y que obviamente sería una promesa que se espera que se cumpla porque en su momento la burguesía ocupó el lugar que antes dominaba la autocracia. Ujú. De manera tal que es lógico entender, ya que la historia tiende a ser cíclica, que los que fueron esclavos y ahora son señores, en un momento dado tendrán que volver a ser esclavos. Y esa es la idea más o menos que se piensa en ese tipo de tejemaneje, de comprensión estatal, ya sea en el pensamiento materialista dialéctico como Carlos Marx. Entonces, para ver si te comprendí, Néstor, para que tener una idea clara respecto a lo que dijiste Ujú. del Estado, para ti el Estado entonces sería un aparato organizador de, digamos, esa noción de patria, que es el sentimiento, ¿no? Que tiene el individuo hacia Sí. su comunidad, pero digamos bajado a una parte administrativa, ¿te entendí bien? Sería así. Ujú. De hecho, tal vez sería la definición más cercana a la fenomenología del Estado. Porque cuando nosotros observamos el Estado, ya sin apelar a definiciones y a casuística, tú te vas a encontrar que justamente el Estado tiene un elemento de administración. Funge como un regulador administrativo, pero ¿qué es lo que administra? Obviamente administra a la república, administra a la patria, administra aquello que nosotros tenemos como territorio y también tenemos como, como sentimiento. Así que a partir de esa noción, ver al Estado como una unidad reguladora y administrativa no es descabellado. Primero porque su naturaleza es esa, es administrativa y es jurídica.
pero también no es descabellado verlo como unidad, porque se supone que el Estado tiene un elemento monolítico para que pueda garantizar su permanencia. O sea, no podría haber permanencia cuando hay un Estado dentro de otro Estado. Y aunque se pretende que existen tal cosa, por ejemplo, se acusó mucho a la masonería de ser un Estado dentro del Estado. Sin embargo, estas realidades que parecen ser autónomas dentro de sí, terminan en un momento dado o fusionándose con o extinguiéndose. Claro. Porque al final de cuentas es imposible mantener esa bicefalia a la hora de hablar de el Estado como una unidad bicéfala y no como eso. Sería una negación en sí mismo, es un oxímoron decir que es una unidad y que es bicéfalo. Sería en ese caso Alguna vez una escuché negación en sus términos. en la crítica al anarcocapitalismo que si Ujú. acaso se aboliera el Estado, ¿no? Eventualmente podrían resurgir nuevas fuerzas que reclamen precisamente ese Totalmente. monopolio y en esta lucha entre fuerzas terminaríamos teniendo una, ¿no? Que sería Sí, la que regiría sobre las demás, ¿no? eh, es como una línea de una película del 2001, El beso del dragón, No la de Jet conozco. Li, Ujú. una película de Jet Li muy buena, una película francesa, y la protagonista decía, si lo matas a él, aparecerá otro cabrón, y así utilizaba esa expresión, que, que lo va a suplantar a él. Entonces, al final de cuentas, la idea es esa, o sea, tú destruyes el Estado y al final, y no lo terminas de extinguir, porque tendrá que surgir otro a su vez. Claro, estamos de Es acuerdo en eso. imposible. Sí, sí, ¿Y sí. por qué es imposible? ¿Sabes por qué es imposible? Por la naturaleza administrativa, porque al final de cuentas necesitas administrar el territorio. O sea, el territorio no desaparece cuando tú tumbas un gobierno o cuando tú cambias un modelo de regulación. Tendrás que suplir otro porque al final de cuentas es imposible sostener la anarquía. Claro. Entonces, tu visión del Estado, digamos, en este sentido, sería, digamos, mm, optimista en cierto punto. O sea, digamos, no sería un mal necesario, sino más bien un bien necesario. Podríamos entenderlo así. Mira, dentro de mi pensamiento como teólogo, es decir, y como un teólogo que lee Claro. su Y eso Biblia, me interesa. eh, sí, El, el pensamiento que yo veo tocante a lo que entiendo por Estado, habiendo aclarado que el Estado es una unidad de regulación y de administración, obviamente el concepto en sí no debe ser entendido de forma peyorativa y es necesario que se entienda de esa manera. Porque al final de cuentas, el Estado puede ser reflejado en la misma forma como Dios crea al ser humano. El ser humano es creado para señorear, para sojuzgar, para administrar un territorio. También ha sido creado para multiplicarse como tal. La multiplicación del individuo en el mandato del fructificar de multiplicados presupone una especie eh, de de dominio jerárquico. Y cuando digo dominio jerárquico me refiero a que el hombre ha sido colocado como cabeza de su familia y el Estado se constituye de familias. Entonces, a partir de esas pequeñas unidades que necesitan entrar en vínculos, tienen que crear elementos o patrones de convivencia, que es de donde viene el germen de la idea del contrato social en Hobbes y en Rousseau, y que tiene reminiscencias en el pensamiento de cómo las escrituras presentan estos patrones. No debemos desconocer que Hobbes viene de un trasfondo puritano. O sea, el pensamiento de Hobbes viene de un trasfondo que bebe del pensamiento reformado. Entonces, las ideas de Hobbes es posible que puedan tener una réplica en la manera como los reformados entendían estas conexiones y patrones que vemos en las escrituras. Entonces, el Estado en sí no se niega. Se presume que el Estado incluso ha sido dado por Dios para regular las relaciones de los individuos. Se presupone antes de la caída, cuando se dice que el individuo puede señorear, pero también se supone después de la caída. ¿Y por qué se supone? Porque en el pacto que Dios hace con Noé, le da la espada a la humanidad para que pueda en este caso aplicar la pena capital a aquel que mata a otra persona. Entonces, eso tú lo ves en Génesis 9. El gobierno es una institución dada por Dios. Y por eso en las escrituras tú vas a ver que se habla de que tienes que someterte a las autoridades, etcétera. Esa responsabilidad civil que tiene el cristiano,
que obviamente descansa en reconocer que el Estado es dado por Dios. Y la idea de que el Estado es dado por Dios, tú la vas a encontrar muy explícita en estas palabras de Daniel 2:21. Él quita y pone reyes. O sea, Mm. Dios soberanamente da los gobernantes específicos para que justamente puedan, de una forma óptima, poder regir dentro de donde hay desorden. Nunca habrá una apología del anarquismo desde las escrituras, porque primero Dios es un Dios de orden y en segunda instancia ese orden tiene que reflejarse en la manera como nos relacionamos unos a otros. A causa de la caída, ese orden se hace necesario, mucho más. Y se agrega un elemento que posiblemente no hubiese estado en la idea de Estado antes de la caída, que es el elemento de coacción, Mm. que es el que tú vas a ver justamente en Weber y Marx, ese elemento de coacción. Entonces, resumiendo, ¿podríamos hablar de un concepto del Estado antes de la caída? Sí. O sea, si Adán y Eva no hubiesen pecado y se hubiesen fructificado y multiplicado, ¿hubiesen organizado una suerte de Estado primitivo? Es posible. De hecho, se cree que sí, por la idea de que ellos tenían que sojuzgar la tierra y multiplicarse, y para ello tenían que crear elementos de convivencia. Pero que esa convivencia, al no estar presente el pecado, no iba a estar empañada por la caída, y así tendríamos un estado ideal, un estado en el que todos se rigen bajo la voluntad de una ley que es la ley divina. Con la caída se deforma la imagen del hombre y el hombre que hace estado, siendo corrupto, genera estados corrompidos. Pero eso no implica que se niegue la necesidad del mismo. Ahora se hace mayor porque por causa de la caída las relaciones están distorsionadas y se necesita obviamente una unidad en el que el consenso pueda dirigirse con el consenso. Y ahí es donde entra la idea de Estado post la caída. Y por eso el Estado recibe ciertas autoridades, etcétera. Lo que sí se pretende es que se entienda que el Estado no es una solución, sino que el Estado es una consecuencia. O sea, el Estado es una consecuencia de la humanidad. Al ser consecuencia, lo que se necesita debido a la caída es regularlo. ¿Y cómo se regula? A través del reconocimiento de la soberanía divina. Y por eso tú vas a ver, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 18, el Señor presupone al pueblo de Israel que ellos iban a tener una monarquía, por ejemplo. La nación de Israel nace como nación en el monte Sinaí porque recibe una ley. Al recibir una ley ya constituyen un estado. Mm. La única diferencia es que es un estado peregrino. Ujú. ¿Entiendes? No es país, es Pronto, nación. Ujú. sí, pronto tendrían un suelo que iban a conquistar, por el cual iban a luchar y donde iban a establecer un estado fijo. Pero ya existían como estado desde que reciben una institución, que es la ley. Y no solamente reciben esa institución, reciben otras instituciones de corte religioso y a partir de eso amalgaman su identidad conectada con sus raíces, que son las raíces patriarcales, y comienzan entonces a crear una suerte de forma de gobierno y a partir de esa forma de gobierno tienen incluso un sistema judicial, porque Moisés nombra jueces, y luego entonces llegan hasta la tierra que se les había prometido en la conquista, establecen un estado fijo. Entonces el Estado está presente en la experiencia de Israel desde antes de llegar a Canaán, luego establecen el Estado fijo, y ese Estado fijo genera formas de gobierno. Una de esas formas es la monarquía. La monarquía no es el Estado, sino una forma de cómo se administra el Estado. Y lo que dice en Deuteronomio 18 es que cuando esa forma de gobierno apareciese, bueno, en el 17, el rey tenía la instrucción, y lo dice 17-18, de escribir para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. O sea, nótese que lo que las escrituras tratan de presentarnos no es una negación de la necesidad del Estado. El Estado siempre será necesario, sino que cuando se haga el Estado se coloque bajo el reglamento de la soberanía divina y que los reyes
puedan utilizar la escritura como un manual de conducta para regir su forma de gobierno. Porque no seríamos pesimistas en torno a la realidad del Estado, pero sí somos pesimistas en torno a la forma como se administra. Y por eso la necesidad de insertar la escritura para que el rey se someta a ella. Permíteme ponerme en el papel del abogado del diablo. Claro. Para, digamos, problematizar la situación. De hecho, ya me respondiste varias de las preguntas que tenía. Ay, qué bueno, qué Sí, bueno. ya las va respondiendo, pero quedan algunas como para ir problematizando nada más y establecer esta dinámica del abogado Claro. del diablo. Entonces, eh, cuando... Entonces el pueblo de Israel, que no tenía un rey, y llegamos a Samuel 8, y le demanda este rey. Y entonces dice que, pues Dios a esa propuesta, digamos, le entristece. Y dice, bueno, está bien. Dice, diles que busquen un rey, pero adviérteles lo que va a ocurrir con ese rey. Y es cuando comienza esta serie de advertencias de que les va a quitar sus tierras, se las va a dar a sus personas cercanas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo podríamos interpretar entonces? Ahorita ya me respondiste que en realidad el pueblo de Israel ya tenía una forma de Estado con la ley. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que cambia entonces con el rey? ¿Y por qué Dios da esta advertencia? Bueno, sencillo. Lo que pasa es que ellos querían una forma de gobierno. Ya tenían Estado. La crítica de 1 Samuel 8 no es al Estado en sí, puesto que ellos tenían experiencia de Estado, sino más bien a una forma de cómo administrar ese Estado. Es obviamente la forma de la monarquía. La pregunta sería, ¿lo que Samuel está criticando es esta nueva forma de gobierno? No necesariamente, porque ya Dios le había dicho a Abraham que de sus lomos saldrían reyes. Y ya en Deuteronomio 17 Moisés habla de instrucciones para el rey. Entonces el problema no es que ellos desearan un rey. El problema es que ellos deseaban un rey como las demás naciones. Ellos querían asumir un modelo deforme de la monarquía tal y como la veían en la experiencia de los pueblos circunvecinos. Querían imitar ese modelo pagano como forma de gobierno como tal, rechazando de esa manera a Dios. Ya que si hubiesen deseado hacerlo conforme Dios quería, hubiesen seguido el reglamento de Deuteronomio 17-18. O sea, que eventualmente iba a llegar un rey a Israel. Esa es una opinión personal mía. Ok. Parte de mi especulación, ya como teólogo y con la libertad que puedo de poder especular, es que Dios quería darles un rey, pero no era el momento. ¿Y por qué? Porque me parece que Dios tenía en mente a David desde antes, porque era un varón conforme a su corazón. Pero cuando esta gente pidió rey, David todavía no había nacido. Entonces se adelantaron 10 años. David nació 10 años después de 1 Samuel capítulo 8, porque nació en el 10º año de rey Saúl. Al nacer 10 años después, esta gente se adelantó una década pidiendo una forma de gobierno tal y como los paganos tenían. Y no esperaron el tiempo en el que Dios les iba a suplir ese tipo de modelo de gobierno, que era necesario, por lo menos, para la coyuntura histórica en la cual Israel se encontraba, puesto que la monarquía les podía asegurar a ellos mantener su territorio ante las constantes invasiones que recibían y las incursiones de pueblos más poderosos que ellos, que manejaban, por ejemplo, el hierro, como los filisteos. Entonces, ante esa presión, ellos deseaban un modelo de gobierno que les diera esa estabilidad, pero ese modelo de gobierno era una imitación de esos mismos pueblos que les servían de amenaza. Y esos reyes hacían lo que Samuel les dice. Les imponían tributos, les quitaban sus tierras, les quitaban sus hijos para que sirviesen como esclavos o como guerreros, o a sus hijas para que fuesen criadas. Entonces, era un modelo de gobierno contrario a la ley del Señor.
porque en Deuteronomio 17 y 18 incluso se decía que no podía tener muchas mujeres el rey. Mm. Y en 1 Samuel 8, de forma velada, cuando dice te quitará la silla para que sean criadas, es como para que sean parte del harén. Un rey conforme al corazón de Dios no podría tener un harén si iba a obedecer la ley prácticamente como decía Deuteronomio 17 y 18. Y fíjate que casi ninguno de los reyes de, de Israel cumplió con eso. Ujú. Ninguno. Porque siguieron el modelo y el patrón que veían alrededor. Y no se guiaron estrictamente de cómo estaban las escrituras. Wow. Sí, sí. Gran respuesta. Y de hecho, esto viene también a resolver un poco de por qué si estamos todavía sobre la base de que el rey y el Estado era algo malo, por qué cuando llega David ya llega de una forma tan reivindicada, ¿no? La figura del rey. O sea, claro, Justamente ajá, por eso. sí. Por eso digo que, aunque es una especulación, y quiero reiterar esa parte, aún así creo que es una especulación interesantemente válida a la luz de lo que veo en el pasaje. Porque la monarquía de David incluso es convertida en una prefiguración mesiánica. A David se le promete un trono que durará para siempre. Ujú. ¿Ves? Entonces, si el Señor fuese reticente con la monarquía, ¿por qué le da a David un trono eterno? Bueno, es que David obviamente representa al Mesías que vendrá, cuyo trono es para siempre, pero justamente ahí está el punto. O sea, el Estado es un reflejo de la soberanía de Dios en la imagen del hombre. Porque cuando Dios creó a Adán, lo creó con la capacidad de crear Estado, que quiere decir crear una unidad de organización y administración, que fue lo que se le dijo cuando le decían que sojuzgara y señoreara. Muy bien. Me parece a mí súper la respuesta, Néstor. Me gustaría llevarte, si te parece, a la segunda problematización de esta cuestión. Y nos Claro, tenemos que ir al Nuevo Testamento. Y sí, con la tentación de Jesús por Satanás. Entonces tenemos en la tercera tentación que el diablo tienta a Jesús con todos los reinos del mundo y dice, yo te puedo dar el poder de reinar por sobre todo esto que ves porque me fue dado. ¿No? Parafraseando, obviamente, no estoy, espero no haber parafraseado mal lo que dice el Nuevo Testamento. Entonces dice, pues el diablo reclama como que los reinos son suyos, le fueron dados. ¿Qué podríamos responder ante esto, Néstor? bueno. Ciertamente, el sistema, el sistema de cosas, utilizando una expresión muy propia de los ruselitas, pero el sistema de cosas actuales es un sistema endiablado. Eh, y es endiablado porque el hombre que produce ese sistema está caído, está corrompido. Es obvio que un hombre corrupto no puede producir un sistema perfecto. Todo sistema es imperfecto. Y a eso es a donde yo veo, o donde yo puedo entender las palabras del diablo, me pertenecen. Justamente al hombre pecar, el hombre ha cedido el terreno para que Satanás pueda operar de manera tal que los reinos trabajen bajo su propia influencia. Pero no es Satanás quien crea los reyes, no es Satanás quien crea las monarquías o quien establece las repúblicas o los sistemas democráticos. Claro que no. El hombre es quien los hace. El hombre los desarrolla sorprendentemente porque tiene esa habilidad dada por Dios. Lo que pasa es que su caída hace que esa habilidad se corrompa. Y al corromperse la habilidad, el producto es manipulado por el diablo. Es así como yo veo la relación. Y eso no solamente aplica al concepto de Estado, aplica también al concepto de cultura. La cultura es una fabricación humana. Si el hombre fuese perfecto, el producto cultural sería perfecto. Pero como el hombre es caído, las culturas que replica o reproduce son culturas corrompidas, culturas caídas, culturas hechas a su imagen y semejanza. Entonces, el problema al final no está ni siquiera en la cultura ni en el Estado. Estos son solo consecuencias y reflejos del hombre que los produce. El hombre es el hombre que los crea.
Y de esa manera, al hombre estar caído por la influencia del diablo, las culturas, instituciones y estados que construya reflejarán esa imagen caída que al final de cuentas entrará también dentro del rango de la influencia del diablo. Y por eso Satanás le pudo decir eso a Jesús. Ya, incluso me leíste la mente porque yo estaba pensando, hay otro paralelismo con esto. Me acaba de decir que la cultura, ¿no? Como Sí, tratando de sí, explorar sí. más ejemplos, ¿no? De esto que algo que digamos no es creación de Satanás, pero Satanás tiene una incidencia, ¿no? En esto, como ahorita lo dices, ¿no? El tema de la cultura. Sí. Sí, por eso es que en las escrituras no hay como conflicto. Ciertamente el conflicto está cuando deificamos la cultura, cuando deificamos el Estado, que sería la adoración del Estado, la adoración de la cultura, que es una forma de cómo hincar las rodillas ante Satanás. Oh, Pero no porque la cultura en sí, ah, sea mala, ni el Estado tampoco. ¿Y por qué lo digo? Porque pueden ser redimibles. Tú puedes redimir la cultura y puedes redimir el Estado. El diablo no es redimible. ¿Ves la diferencia? sí, 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 sí. Guau. Muy... Me tienes con la cabeza así a full, Néstor. Voy a tener que ver este video también varias veces para digerir toda la información que me estás dando. Eh, vamos Eh, entonces, dime. Siempre genero ese efecto a veces. Hasta yo mismo cuando me escucho digo, caramba. Es broma. He superado mi propia expectativa. Sí, Eh, permíteme entonces ir a la tercera cuestión. Eh, digo, por si a alguno ya le sonó, pues estaríamos refutando la postura de Javier Milei, ¿no? Que él cita mucho estos dos pasajes, ¿no? Y él justifica que el Estado es un mal siempre. Entonces no es que haya sido un mal por esencia, sino por corrupción, digamos, ¿no? exacto, Ujú, exacto. En cierto modo, él tiene razón, él tiene un punto. claro, Escúchame que te interrumpa. Mi ley sí. tiene un punto. Y el punto que él tiene es que el Estado es corrupto. Pero no porque por naturaleza el Estado sea corrupto, sino porque quienes lo generan son corruptos. Así que nuestra visión, por ejemplo, con la idea de Estado, no puede ser una visión netamente negativa, pero sí debe ser una visión netamente negativa con aquel que lo produce. De ahí la necesidad de que el Estado no descanse sobre unas solas manos. Ya. No, claro. Y digo, y solo por si la gente le interesa saberlo, yo si fuera argentino voto a mi ley con las dos manos en este momento. Yo Eh, también. claro, pero está, digo, en este tema específico estamos tratando de explorar cuáles son los posibles límites de esta idea que tiene Javier Milei, ¿no? Y quizá muchos otros libertarios, ¿no? Sobre todo los anarcocapitalistas. E incluso los Ujú. propios marxistas. Los verdaderos marxistas, ¿no? Los que entienden a Marx, ¿no? Los que lo leen, por lo Los que menos. lo leen. Perfecto. Entonces permíteme ir a la última cuestión, Néstor. ¿Qué es lo que a mí siempre me ha parecido, hablando de problemas, se me está descargando la compu, la conecto rápido aquí. Y es lo que a mí siempre me ha parecido también algo no tan claro, y esto ya como creyente y en la relación con el Estado. Eh, Pablo en Romanos 13 nos habla de nuestro deber como creyentes de respetar a la autoridad y entenderla como que está bien dada por Dios. Y aquí te va la problemática que yo tengo y que necesito encontrar algún tipo de respuesta. Y es, ¿qué pasa y qué debemos hacer y no con este texto cuando tenemos entonces autoridades injustas? Y digamos que no están ahí para impartir la justicia con la espada. Entonces, sería como esta doble pregunta, ¿no? ¿Cuál es el alcance de esto que dice Pablo? Y cuando entra entonces en conflicto, el creyente entra en conflicto con una mala autoridad, ¿cómo debe de usar este pasaje? ¿Fui claro con mi pregunta, Néstor? Claro que sí. Ok, Tiene que contrastar ese pasaje con otro. ok. Tiene que contrastarlo con Mateo 22, versículo 21. Dad pues al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios. Un pasaje clave para hablar de la separación de iglesia y Estado. Porque ciertamente el Estado es producto del hombre, pero es un producto caído. Y tiene que ser redimido a la luz de una correcta relación con la iglesia, que es otra institución, que descansa en otra línea y que en sí misma genera otro Estado. Oh. La única diferencia es que es un Estado espiritual, su naturaleza es diferente. Tiene un carácter estatutario, porque la iglesia tiene reglas, tiene instituciones establecidas como tal. Pero obviamente la misión es diferente. Y el objetivo de la iglesia es servir como contrapeso al Estado en el sentido de ser su conciencia. Por ende, cuando el Estado atenta contra los valores del cristiano, los valores espirituales del cristiano, el Estado está actuando de la misma forma como un hombre que va contra su conciencia. Cuando un sujeto tiene conciencia y la ataca o atenta contra su propia conciencia, es la misma forma como nosotros deberíamos ver la manera como el Estado atenta contra los valores de la iglesia. La iglesia debe servir como conciencia del Estado. Lo que implica, primero, un grado de separación, en el sentido de que la iglesia no debe ser dominada por el Estado, pero tampoco puede dominar al Estado, que es el problema que pasó con el catolicismo romano, por ejemplo. Lo que se le llama, como se le llama cristianismo estatal, que no hubo una manera de lograr mantener la separación, se difuminó de tal modo que se mezclaron y terminaron generando doctrinas de la talla del Utrumque Gladium, por ejemplo, de la teoría de las dos espadas, que el sumo pontífice tenía el poder de la tierra, el poder civil y el poder del cielo. Entonces, esos conceptos surgen como una deformación de esta relación. La manera como se rescata las relaciones manteniendo la separación de ambos, pero al mismo tiempo la interrelación de ambos. O sea, es una interrelación que surge cuando se reconoce la dimensión de cada uno, y como la dimensión de la iglesia es servir de conciencia, la iglesia hace una mejor labor cuando amonesta al Estado, cuando lo convence de que está mal, o cuando lo resiste en el momento que el Estado quiere imponer sus posturas en ella. Así que la resistencia al Estado por parte del cristiano es un bien que se valida a la luz del pasaje que te acabo de citar. Y no solo ese, tú tienes en Hechos que dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí tú vas a encontrar que en la relación del creyente con el Estado siempre hay elementos de excepcionalidad cuando el Estado está atentando contra los principios mayores a los cuales el cristiano se adhiere. Y yo creo que quien mejor ha explicado eso ha sido Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, cuando decía en su ética del seguimiento que el cristiano tiene cuatro desafíos que no puede evitar, cuatro ámbitos sobre los cuales tiene que relacionarse, cuatro compromisos, sin más señas. Primero, con Dios. Su primer compromiso es con Dios, a quien se debe. El segundo compromiso es con su prójimo, con quien debe ser altruista. El tercer compromiso con su comunidad, a la que tiene que apoyar. Y el cuarto es con el Estado, a quien debe confrontar. Porque si no lo confronta, entonces se cumple sobre él la máxima que dice, la iglesia cayó cuando debió haber gritado. Así que el pasaje de Romanos 13 no es una negación a la resistencia del cristiano ante un Estado que está atentando contra los valores de su fe. Porque tenemos los otros pasajes que sirven de contrapeso al decirnos que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, al César lo del César, a Dios lo que es de Dios. Si el César se entromete en lo de Dios, hay que decírselo. Pero decírselo de una manera que no incurra como pretendía el anarcocapitalismo, o bueno, el anarcosindicalismo, o como pretendía el marxismo como tal, o sea, a través de la revolución violenta. Por supuesto que no, porque el mensaje del cristianismo siempre será un mensaje pacífico. O sea, no estar juntos para que uno no corrompa al otro.
Exacto. digamos, no la iglesia con el Estado para que el poder no corrompa a la iglesia, y digamos, la iglesia no en el Estado para que no lo corrompa, digamos, eh, ¿cómo, cómo, cómo se resolvería esto ahí? Como que lo pude resolver de un lado, pero no del otro, eso me faltó. Sencillo, sencillo. Eh, Te lo voy a decir con una máxima que lo ilustra muy bien. No debemos politizar a la iglesia, sino cristianizar la política. O sea, que los valores del cristianismo se inserten en la manera como se hace el trabajo. De manera tal que la influencia de la iglesia sea una influencia espiritual y moral, no una influencia impositiva. Es decir, no es que la iglesia se planta ante el Estado y le dice, tienes que hacer lo que yo digo. Ni tampoco que el Estado se planta ante la iglesia y le dice, tienes que hacer las cosas como yo lo digo. Sino que hay una relación entre ambas de forma separada en la que ésta le explica al Estado como conciencia qué cosas debe hacer en lo que compete a lo moral. Mientras que el Estado, en lo civil, se encarga de explicar a los creyentes cómo deben comportarse. Entonces, es como una relación de la que ambos se dan y se entregan, pero no en la que se imponen. ¿Me doy a entender? O sea, Sí, el Estado regula en el cristiano eh, las leyes de cómo debe transitar en la calle, de cómo debe relacionarse cuando establece un negocio. Ese tipo de cosas son elementos que al Estado le competen, no a la iglesia. Pero la iglesia, al ser conciencia moral del Estado, le indica al Estado cuando algunas leyes están atentando contra principios sólidos a priori. En este caso, la iglesia tiene que ser voz cuando el Estado está facilitando leyes que promueven el genocidio de infantes. claro, Bueno, ahí tiene que estar la iglesia sí. explicando que no. Ahora, cuando la iglesia se levanta contra una ley, ¿está imponiendo su autoridad al Estado? No, está sirviéndole de conciencia, que es muy diferente. Y mira esto que estás diciendo, Néstor, yo creo que debería ser un mensaje que debería ser masivo, porque la falta de entendimiento que estás diciendo causa una serie de tensiones entre estas dos muy fuertes, porque tú por un lado vas a ver en la iglesia esta necesidad de divorciarse completamente del Estado y decir, no, no, Ujú. no, el cristiano no debe decir sobre la política, no debe hablar de la política porque la política está allá y nosotros estamos acá y hay que orar para que, pues de algún modo Dios es el que interceda, pero nosotros no. Y del otro lado, en el lado de la política, la degeneración que veo es que precisamente ninguna persona que sostenga algún tipo de valor asociado a los valores del cristianismo tenga algo que hablar, porque no, porque la iglesia va allá y nosotros estamos acá. Entonces, por ejemplo, candidatos con convicciones cristianas, digamos, tienden a generar esta resistencia en la gente que cree esto, ¿no? Cualquier persona que venga predicando un valor cristiano está siendo un peligro para, digamos, esa separación del Estado. Creo que no comprender estas dos cosas nos tiene un poco de cabeza. ¿Qué opinas un poquito de esto, Néstor? Sí, sí, lo que pasa es que ha habido una correcta incomprensión de cómo se relaciona la iglesia con el Estado. Ujú. O sea, obviamente, pos de defender la separación de iglesia y Estado, que es un principio reformado, muchas veces se ha aplicado al paradigma del aislacionismo. De hecho, cuando nosotros hacemos un análisis de la manera como la iglesia se relaciona con la cultura, por ejemplo, con la cultura, eh, vamos a ver que siempre han brillado cuatro paradigmas diferentes. Yo estuve hablando un poco de ese tema en un video que hice un análisis de cómo Laje interpretaba el concepto de cultura. Que por cierto, lo interpreta bien, pero le faltaban algunos puntos y yo lo inserté en ese video justamente porque hay una sede teológica para poder explicar el Estado que obviamente Laje no conoce. Entonces, esa sede teológica presenta la manera como la iglesia se relaciona con el Estado. Está un paradigma que es el paradigma que mencionaste, el aislacionista. Separamos, apartamos. Ese es un paradigma incorrecto. El segundo paradigma es el identificacionista. Es decir, en vez de separarme, me voy al extremo de identificarme de tal manera con el Estado que me confundo con él.
De ahí entra, por ejemplo, estas iglesias que te ponían en el 2020 letreros de Black Lives Matter. Mm. O iglesias de corte de mucha data, es decir, iglesias históricas, que cuando tú entrabas tenían una bandera del arco iris en el mismo altar, junto con la bandera de los Estados Unidos. Entonces, cuando tú ves eso, tú vas a ver una iglesia que entró bajo un paradigma de identificación en el que deja de ser iglesia. Entonces se Ujú. confunde con el Estado y responde demasiado a él. Está el paradigma transformista. Ese paradigma pretende eh, utilizar la iglesia como un agente que transforme al Estado, de manera tal que el Estado replique lo que la iglesia dice. Ese pareciera ser el paradigma del cristianismo estatal y también es un paradigma criticable, porque no hay una separación total al final de cuentas entre iglesia y Estado. Entonces, ¿cuál es el paradigma que realmente podría solucionar el problema? Es el que mencionaba Randall Weber, Randall Weber, pues, dije Weber a lo alemán, pero Randall Weber, porque este es anglosajón, Ah, hablaba de un modelo encarnacionista en el que el Estado encarna los valores de la iglesia. O sea, la iglesia encarna sus valores en el Estado, no que impone sus valores al Estado, o que se diluya en el Estado, o que se aísle del Estado, sino que se encarna en el Estado y al encarnarse, toda compartimentalización desaparece, porque ya no hay música cristiana y música secular, sino simplemente música. No hay cine cristiano y cine secular, sino simplemente cine. Es un cine que encarna los valores porque la iglesia se convirtió en conciencia de ese estado, no en su jefa, ni tampoco en su sierva, sino en su conciencia. Y yo creo que ahí es donde debemos entender mejor el paradigma de separar iglesia y el Estado. y eso iría en contra también, no sé si en alguno de esos paradigmas entra o sería otro, y es la postura, digamos, del catolicismo romano tradicional, nostálgico, que añora con que vuelva a ser una el Estado y el poder, ¿no? Digamos, hay un sector, ¿no? Del Sí, catolicismo romano que añora eso, ¿no? sí, Esa vuelta, ¿no? Eh, sí, sería como el otro sí. paradigma, ¿no? Y son muy resabiosos e incluso defienden la Inquisición, imagínate. Eh, mira, el, esa visión es una visión medieval, mediocre y falaz. Y la triste noticia para ellos es que es imposible a la altura de cómo va el desarrollo de la historia. Es imposible. Lo que sí puede pasar es, y no soy profeta ni pretendo serlo, pero lo que puede pasar es que el catolicismo romano termine asumiendo el modelo identificacionista, por lo menos en el ámbito de la cúpula. Eh, Al catolicismo romano le quedarían obviamente dos opciones, o se aísla, cosa que no hará, o se identifica con la cultura, con el Estado de tal manera que tenga que adoptar las agendas propias que los nuevos estados están promoviendo. Que cuando digo nuevos estados me refiero a estados que tratan de crear una amalgama de una especie de superestado, aunque eso suene demasiado apocalíptico. Como el globalismo, ¿no? Como el globalismo, por Sería ejemplo. una opción más terrenal y más inmediata, ¿no? Más posible Sí, en ese sentido, ¿no? Como un macroestado, un mega estado, ¿no? En donde sí. Sí. hay una síntesis de todos estos poderes, ¿no? Sí, donde el concepto marxista, obviamente, de superestructura, por ejemplo, o la idea de infraestructura, terminan confundiéndose de tal modo que se convierten en un todo que se pretende sea orgánico, aunque realmente no es un todo orgánico, sino más bien un todo organicista, un todo en el que eh, el organismo deja de ser organismo y se vuelve organización. Así es. Pues bueno, Néstor, estamos llegando a los 50 minutos de conversatorio. Creo que, o sea, obviamente todo esto me ha surgido muchas más preguntas y reflexiones,
pero yo creo que hasta aquí hemos abarcado, yo creo que muy bien el tema. Y me has dado, creo que muy buenas respuestas. La verdad que no esperaba menos de ti. Así que te lo agradezco mucho, Néstor, que hayas dedicado esta parte de tu tiempo. Sé que en Nueva York ahorita no es temprano. Bueno, es muy temprano en Nueva York. Es muy Es temprano, muy sí. temprano. Acá no es tan tarde, pero también te lo agradezco mucho por eso. Y ojalá no sea la última vez que tengamos un conversatorio. Tú y yo, Néstor, te dejo la palabra para lo que quieras decir. Gracias, amigo mío. Bueno, en primer lugar, agradecerte por este momento. Fue un momento muy bueno de conversación. Eh, a veces hace falta poder dialogar esos tópicos, porque sin duda alguna la gente tiene unas ideas incorrectas de cómo el cristiano debe relacionarse en este ámbito. Y una reflexión final que yo podría dar a colación es la siguiente. El cristiano no puede aislarse del campo político. Le resulta imposible hacerlo. Primero, porque vive en una polis. Por lo tanto, no puedes rehuir de esa cuestión. Y segundo, porque tiene un llamado a servir de conciencia al Estado. Por esa razón, ese tipo de temas no pueden ser evitados so pena de incurrir en un paradigma aislacionista donde la iglesia pierde fuerza en su voz profética. La voz profética de la iglesia implica un reconocimiento de lo que sucede alrededor y tiene que servir como denuncia porque su llamado justamente es hacer luz en medio de la oscuridad. Y cuando el Estado está en tinieblas por culpa de quienes lo administran, es responsabilidad de la iglesia y de cada cristiano en particular servir como luz a través de su denuncia y de sus palabras. Ese es mi consejo, esa es mi reflexión. Es cuanto. Adhiero a lo que dices. No agrego nada más para no, digamos, hablar de más. Me parece que eso es una buena reflexión. Para cerrar este video, agradecemos mucho a las personas que hayan llegado hasta el final de este video. También les agradecemos que le den like y que lo compartan, sobre todo con la gente confundida. Porque hay bastante, siendo yo uno de ellos, ¿eh? O sea, yo llegué a este video precisamente con esa noción de estar confundido. Pero te agradezco mucho porque me voy ya no tan confundido después de este video, Néstor. Así que pues amigos, a compartir este video y suscríbanse también al canal de El Teólogo Responde. No tiene desperdicio, es un canal que está creciendo mucho y Néstor cada vez toma mayor potencia y mayor preponderancia en todo este tipo de temas y debates. ¿No es así, Néstor? Por supuesto que sí, tratamos de dar lo mejor y tratamos de ser sinceros en lo que hacemos. Excelente, Néstor. Pues bueno, te deseo muy buenas noches y hasta la próxima ocasión. Bendiciones, amigo.